¿Qué tiene que ver la serie El Eternauta con la película El secreto de sus ojos? Y no te hablo de Darín. Me refiero a la música. Fue hecha por la misma persona y se llama Federico Jusid, un compositor argentino. La gente no se imagina cómo se hace una banda sonora. Yo lo que visualizo es que hay una charla previa entre el director y quien hace la música. El director le dice qué es lo que quiere contar y el músico lo ejecuta con sonidos y se crea como esa narrativa unificada. ¿Cómo fue la charla con Estañaro? ¿Qué es lo que él te pidió o lo que él quería? ¿Tenía referencias de otras series, otras películas, cosas que él te haya dicho, vayamos por acá? La verdad es que Bruno fue muy inspirador en el sentido de que me habló de cosas emocionales o estructurales a las que quería o que quería narrar, pero no me dijo quiero usar un oboe o un sintetizador, sino que me, digamos, de alguna manera me disparó a mí a ver cómo responder a ese pedido, pero siempre sus pedidos fueron narrativos. ¿Y cómo es concretamente el ejercicio de hacer la música? Vos tenés que esperar, digo, esa charla cuando la tienen, cuando ya está todo editado y te acercan editado y vos componés sobre... No. Mira, en realidad cada película es como una historia totalmente distinta. En algunos proyectos yo empiezo a trabajar con el director y en sus primeros guiones, mira lo que te digo. Y entonces con algunos directores con los que colaboro hace un tiempo, llegan al rodaje teniendo algunas músicas, suites, ideas de cómo vas, más o menos, de cómo va a sonar su película. Y algunos directores, incluso yo fui al set y le dan play a los actores como para entender qué cosas pasan a la vez que ellos están diciendo un texto o haciendo una escena. Lo cual a mí esa es la situación para mí más, más divertida, más fructífera, porque la música empieza a influenciar no solo el montaje, sino incluso, ¿no?, en rodaje, los actores. En el caso del Eternauta, bueno, el rodaje fue muy largo y yo creo que ellos están tan desbordados por el tamaño de esta producción a la que no estamos acostumbrados necesariamente en nuestro país, que bueno, la música ya vendrá, y entonces sí que yo recibí, no el montaje final, pero unos primeros armados, digamos. Y utilicé un par de escenas casi como excusa para inspirarme, pero luego compartir con Bruno piezas musicales. Como para decir, bueno, es esta nuestra paleta, y qué te parece si probamos este sonido. Este es el sonido de los invasores, digamos, y este es el sonido. Y después de mucho ping-pong, bueno, es empezar a trabajar, ¿no?, con cada escena y ver cómo funciona y cómo articula la música. Y hay capítulos que fueron más, bueno, no diría fáciles, pero más fluidos, y otros que fueron muy complejos. O sea que fue un proceso de meses en el cual vos también te nutrías de las cosas que iban filmando, de los propios actores, de los propios sets. Sí, no, fue un proceso muy largo y luego con muchos cambios, porque la parte, digamos, si querés, más laboriosa de empezar tanto tiempo antes, es que uno escribe una pieza, la salida de Salvo por primera vez a la nieve, que es bueno, como muy mítico ese final de capítulo. Bueno, esa salida, evidentemente, yo escribí una primera versión y luego el montaje iba cambiando. Entonces, mi música tenía que cambiar, porque obviamente cada giro musical está respondiendo a un corte o a un momento. Hay un momento que nosotros queríamos preservar, que él sale con la máscara. Y claro, es la dificultad para respirar, ¿no?, con este cacharro. Y yo no quería que la música estropee esa sensación, y que el espectador se meta dentro de esa escafandra antigua y sienta la opresión que siente Salvo en ese momento. Y entonces había como una pausa musical o un hilo pianísimo, y claro, la escena iba siendo reeditada. Entonces, bueno, nosotros con mi equipo brutal, maravilloso, estaba ahí como al tiro para ir reajustando la música para que los puntos de sincro sigan siendo los pensados, los originales.
Te Está iba a bueno eso. decir, y ahí quiero que veamos si podemos abrir el proyecto, que escuchando el soundtrack me pasaba que sentía como sonidos caseros, como si estuviesen golpeando objetos chatarra, y quería saber cómo fue ese proceso de grabación y si finalmente podemos abrir ese archivo para ver algunos sonidos aislados. Alguna, tengo alguna sesión preparada, no sé si la más chatarrosa de todas, pero tengo alguna. Y para mí, y volviendo a la pregunta de cómo afrontar este score a diferencia de otras películas, y de alguna manera la pregunta es cómo es una de estas películas catástrofe o epopeya o heroicas en Argentina, a diferencia de la típica película que uno ve en donde se filma el mundo y están en Nueva York o están en Seattle o están en... Y, y evidentemente este recurso que tienen nuestros héroes de resolver no con chatarra necesariamente, pero con un equipo que ya estaba abandonado, con una máscara que era de colección, con un amplificador que tenía mi abuela, es lo que Y le da, un poco el famoso lo atamos con alambre, ¿no? bueno, claro, es un poco eso. Entonces lo que pensé es que sí, muchas veces los sonidos que identifican a los atacantes, bueno, sí son bastante grandes, son orquestales, hicimos de repente una fila eh, de 8 chelos y 6 contrabajos haciendo wow, nos salieron muy bestias y los duplicamos aquí con algunas cosas, ahora te muestro. Pero cuando son nuestros pequeños héroes los que están tejiendo algo para defenderse, no hacerlo con la fanfarria que tiene Indiana Jones o Superman, sino cuál es nuestro sonido. Y entonces, como decías, en realidad hemos golpeado desde el termo del mate, te lo juro, cuando Polsky se pone loco en el capítulo 1 y sale, había un bombo legüero que tenemos, hemos golpeado la mitad de los muebles que se pueden meter en la sala, porque lo que yo no quería es que suene a los taikos de las películas de Gladiator, ni sino, bueno, cómo este personaje sufre de otra manera que sufre Batman o que sufre otro héroe, por decirte. Entonces, hay todo el tiempo en la partitura, más allá de que esté logrado o no, el intento de utilizar estos sonidos, y de ahí nos vamos a unos sonidos rarísimos más de orquesta, de de toda la invasión, y luego al volver a nuestros héroes casi siempre lo contamos de esta manera más rudimentaria, porque son héroes que tiran de lo rudimentario. Bueno. Acá que estamos viendo, ¿qué canción sería o de qué capítulo? Bueno, esto es como te decía, las sesiones primigenias de este proyecto, justamente porque grabamos con tantas cositas distintas, más una orquesta sinfónica, más cantantes, son sesiones enormes, pero enormes que estás ahí haciendo scroll down y entonces, bueno, mi productor la redujo esta sesión a determinados stems, en donde cada stems tiene como un compendio de un montón de elementos, pero yo creo que nos sirve para un poco, bueno, percibir un poco toda esa búsqueda. Este es el cue de la salida de Salvo final del capítulo 1. Y hay un sonido que caracteriza la cuestión de este, bueno, monstruo que todavía no tiene forma en el capítulo 1, pero que va cobrando forma a través de los capítulos, o distintas formas, porque son distintas criaturas, hombres robots, escarabajos, los manos. Este sonido, casi un leitmotiv. Entonces, este sonido está hecho con toda la cuerda grave de una orquesta muy grande y después con un par de instrumentos pequeñitos que estuvimos raspando aquí, incluido un instrumento marroquí que se llama gimbri. Mirá qué locura, pero que en vez de tocarlo como lo tocan los marroquíes con las manos, como si fuese una guitarra o un bajo, lo tocamos con un arco de violonchelo para hacer este glissando, una cosa así, pegado y pasado por muchos procesadores de distorsión y de delay y demás. Y esto se transformó en casi un personaje musical de la serie
en donde cuando hay revelaciones o hay estos ataques cada tanto, ¿no? A modo de leitmotiv raro, vuelve a sonar este bicho. A Hay mí algo como esto, este sonido que me decías de ese gran enemigo que se acerca, lo escucho súper grave, súper profundo, como que es algo que realmente está muy escondido, muy por detrás de todo, pero a la vez, escuchando la banda sonora, cada vez que aparecían los escarabajos, parecía como algo agudo, como algo que está bien en la superficie, que es lo único que llegás a ver. ¿Estaba esa búsqueda? sí, claro, claro, estaba. Y los hombres robots tienen otro sonido que aparece más claramente. Bueno, en el final de la temporada, sí, cada bicho luego, cada criatura, tiene un poco una sonoridad y luego finalmente esta mano rarísima que aparece al final, que son los manos, tienen como una melodía escrita para teremín. El teremín es un instrumento de, bueno, sí, creo que es de mitad de siglo, que lo creó un tipo llamado no sé cuánto Teremín, que es un instrumento que se toca en el aire, es decir, es un instrumento eléctrico de mitad del siglo XX, en donde uno maneja con una mano las alturas y con la otra la intensidad. Esta es la parte en donde él ve a su amigo en el suelo y hay un silencio primero, se lo escucha respirar a salvo y luego entran unas voces que grabamos, ahí tenemos a nuestras increíbles cantantes en el estudio y que pasan primero cuando él está quieto viendo a su amigo, ¿no? Que murió por contacto con esta nieve o ceniza, que cantan como este adagio. En esta parte en donde él se pone en marcha, porque él tiene un momento de ver todo lo que ha pasado, porque sale fuera después de toda la que cae en el capítulo uno y hay un momento donde él arranca. Y él arranca y arrancan las voces, y aquí hay cuatro voces, yo creo que están todas en el mismo stem. Hay dos voces masculinas y dos femeninas, y sintes, y todo. Este es el final del capítulo uno cuando vemos bueno, finalmente el cartel del Eternauta. Y es la salida de él, es este plano maravilloso de la serie en donde vemos Buenos Aires, ¿no? Destrozado y nevado. Como dicen todos los representantes, los actores, los escritores del Eternauta, me parece que lo interesante y lo novedoso es no solo que el héroe es rioplatense, sino que el héroe es un colectivo, digamos, como que en realidad ninguno solo podría hacer lo que hace. Lo que pasa es que es verdad que bueno, que Juan Salvo es el primero que sale y es un poco el tipo que por sus características, por su pasado, también por tener el motor emocional de estar buscando una hija, es un poco el que hay veces abre primero la puerta, pero está lleno de héroes, está lleno de héroes. Federico Jusid, ¿qué música escucha? ¿Consumís músicos argentinos de actualidad? ¿Hay alguien a quien sigas mucho, que te sea de mucha inspiración? A mí me gusta todo y además una de las cosas que me gusta, yo escribo música de concierto también, no vinculada a la imagen, sino obras Sí, sí, sí. bonitas. Y para mí lo que está, bueno,
muchas cosas están buenísimas de la música de cine, pero una es que uno, si quiere, puede tratar de buscar en cada proyecto qué es lo mejor para el proyecto y tener que disfrazarse de eso, como un actor que para un personaje encarna a un villano y para otro personaje a un tal y para otro personaje un obeso y entonces cómo siente esa persona y cómo siente la música y entonces uno va cambiando el registro un poco y para mí eso es genial porque tengo que estudiar todo el tiempo. Tengo que estudiar música de distinto, todo el tiempo siento que estoy como aprendiendo. Qué hermoso. Hace 1000 años que sigo aprendiendo y todavía no termino. Es que para mí hay algo de que se notaba en la música como de una data muy clásica y muy orquestral y de una persona que consume cosas de antes, pero que también está muy ayornada y tiene algo muy moderno. Y eso es perfecto para esta historia. Siento que sos la persona para hacer el Eternauta porque tiene eso. Es un clásico reversionado y traído a la actualidad y se nota como esa contraposición de... Uy, te agradezco un montón, te agradezco un montón. Bueno, yo vengo del conservatorio, de dar conciertos claro. Y dirijo orquesta y tal. Entonces, supongo que esa parte es inevitable, pero lo que no quiero en ningún caso es como tirar de recursos. Para mí cuando nos llega un proyecto nuevo no voy a, tirar de oficio, sino de qué es lo mejor para para esta criatura. Federico, gracias, miles. Mil a ustedes. Mil gracias a ustedes por vuestra atención. Gracias mil.